Gestiona Radio. En Gestiona Radio, Espacio Oratoria. El único programa de la radio en España dedicado a hablar en público de la mano de la Escuela Europea de Oratoria. Mónica Pérez de las Heras. El político inglés Richard Wadley dijo: nunca hables porque tienes que decir algo, sino porque tienes algo que decir. Muy buenos días. Es un placer de nuevo estar con ustedes aquí en el programa de radio de la Escuela Europea de Oratoria, Espacio Oratoria. Como siempre, les traemos técnicas, consejos y trucos para mejorar sus dotes para hablar en público y también interesantes entrevistas. Allá vamos. Aquí a mi lado está ya Natalia García Nombela, coordinadora de la Escuela Europea de Oratoria. Hola Natalia, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo han ido esos cursos del fin de semana? Pues han ido fenomenal, como siempre, la verdad. He de decir que a mí me ha tocado estar en una empresa en la que siempre que voy me siento como en casa. Es una empresa que ya es el tercer curso que hacemos con ellos, el curso de oratoria con programación neurolingüística. Es Iberes y es una gran empresa que sigue apostando y que apuesta cada día en la formación de sus equipos en esto de hablar en público. ¿A qué se dedica Iberes? Iberes se dedica a la prevención de incendios. Llevan todo el tema de sistemas de detención de incendios, extintores. Ah, muy bien. Pues la verdad es que te tengo que contar que mi curso también ha sido estupendo este pasado fin de semana. Empezábamos la edición número 15 del especialista en oratoria. Ya saben que es nuestro curso estrella, 8 fines de semana, 1 al mes, durante 8 meses. Es increíble porque empezamos en 2014 con este curso y todavía no llevamos los 3 años y ya llevamos 15 ediciones. O sea que la verdad es que es un curso que tiene mucho éxito. La gente sale encantada. Profesores espléndidos. Yo creo que son el secreto básico y un gran programa. Hacen que nuestros alumnos estén muy contentos, aprendan mucho, no solamente oratoria, porque ya sabes, Natalia, que siempre al final hablan de lo que ha sido su crecimiento personal a la vez que van haciendo el curso y van aprendiendo técnicas. Así que no nos podemos quejar, ha sido un buen fin de semana. Fin de semana estupendo. Vamos a comenzar con nuestro invitado, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Es un invitado de lujo, como van a escuchar, porque sabe mucho de temas muy interesantes. Él es Iñaki Piñuel, psicólogo, investigador y escritor. Hola Iñaki, muy buenos días. Buenos días, Mónica. Un placer que estés con nosotros. ¿Tú cómo te definirías? Si tuvieras que presentarte, ¿qué dirías de ti? Pues una rara avis. En latín sería una extraño pájaro, espero que no del trópico, dentro del mundo de la investigación, de la divulgación y de la docencia, porque tengo como varias facetas y no he renunciado a ninguna de ellas, como psicólogo, como psicoterapeuta, como profesor, como escritor, como conferenciante y como experto en algunas cosas que pues llevamos ya muchos años en España intentando divulgar, y creo que poco a poco hay ciertas cosas pues que hemos ido consiguiendo. ¿Tu vida es ahora como pensabas que sería cuando eras pequeño? Es decir, ¿ya aspirabas a ser psicólogo, a hacer las cosas que has hecho? Pues mira, no aspiraba a ser psicólogo porque cuando era pequeño no sabía ni lo que era, pero sí desde muy temprana edad sí sentí que mi vocación era ayudar a los demás. Y otra cosa que era muy curioso, me gustaba llegar hasta el final de las cosas, especialmente en el factor humano, y no paraba hasta entender cómo funcionaban ciertos mecanismos mentales, haciendo mis propias observaciones ya desde chavalito. Y pues ya con una cierta edad me encontré de una manera extraña abocado pues a estudiar psicología, cuando yo para lo que iba, según todos los augurios, era más para economista, ¿no? Curiosamente, pues terminé estudiando la carrera de psicología, en la que soy doctor en psicología por la Complutense, pero paradójicamente soy profesor titular de una universidad pública en la Facultad de Económicas. Yo la verdad es que me alegro que al final decidieras hacer psicología porque estás ayudando a mucha gente y eso es una labor muy importante. Tienes un montón de libros, creo que más de 16, o no te acuerdas exactamente. Ya ni me acuerdo, sí, por ahí van. Pero el último se llama Las 100 claves del móvil, porque tú te has dedicado ya desde hace muchos años a trabajar el tema del móvil, del acoso laboral en el trabajo. Así es, yo me encontré pues hacía muchos años, Mónica, porque no voy a decir cuántos para que no me adivine la edad, sobre todo la audiencia más joven,
Pero me encontré con el problema de que aquello en lo que sin darme cuenta y sin ser muy consciente me fui convirtiendo en investigador pionero en España y uno de los primeros en Europa, pues en España no tenía ningún tipo de publicación, investigación, que era el famoso tema del mobbing, del acoso psicológico en el trabajo. Y bueno, pues empezamos hace ya muchos años a dar las primeras comunicaciones en medios de comunicación, en radios, en televisión, intentando explicar algo que los trabajadores, los funcionarios, en fin, la gente que sufre este problema no entendían y ni siquiera imaginaban que tenía un término, una denominación. Y esto es muy importante porque ponerle nombre a los problemas, tú que eres una experta en PNL lo sabes, es el principio para empezar a hacerles frente y a darles solución. ¿Cómo ha cambiado el tema en España? Porque hace unos años denunciar a un jefe o una jefa por acoso era imposible. Bueno, todavía hoy es muy complicado porque sigue habiendo un déficit en sensibilización, todavía mucha banalización y trivialización de este problema, mucha gente que piensa, muchos trabajadores que creen que va en el sueldo el ser acosado o el ser maltratado. La crisis económica terrible que hemos sufrido ha aumentado un 40% los casos de mobbing por el miedo del trabajador medio a perder su trabajo y el sometimiento que eso conlleva. Y con el advenimiento de un tipo de directivos tóxicos, tú sabes también mucho de esto, que yo no dudo en calificar psicópatas organizacionales, muchos de ellos, que son cooptados o han sido cooptados estos años de crisis como expertos en cortar, cercenar, reducir, destruir plantillas enteras y que desgraciadamente han llegado para quedarse. Después de la crisis siguen ahí y van a estar durante mucho tiempo, y el fruto podrido de esa presencia de estos directivos tóxicos pues es que se dedican a hostigar, a maltratar, a veces a humillar y a vejar de maneras más o menos sutiles a la fuerza laboral, bueno, pues por una forma que tienen de entender el liderazgo que resulta tóxica. Cuando hablamos de psicópatas no es que estemos insultándoles y llamándoles psicópatas, es que son reales, son psicópatas de verdad. Claro, la gente, este término, pues se presta mucha confusión, Mónica. Fíjate que siempre que decimos psicópata, la audiencia está visualizando a Aníbal el caníbal, Aníbal Lecter, las películas de serie negra, Hitchcock, ¿no? Psicosis, estas cosas que siempre llevan vísceras, sangre, casquería, que decimos, ¿no? Y la verdad es que la investigación, y esto es muy inquietante, la investigación más reciente en los últimos 10 años, y como siempre los europeos ahí hemos sido pioneros, descubre que hay un tipo de psicópata, denominado el psicópata, llamamos así, integrado, el psicópata normalizado, que no es un asesino, que no es una persona que va a matar en principio a nadie, pero que a cambio es encantador, es seductor, es manipulador, es astuto, es oportunista, y se convierte muy fácilmente en un depredador intraespecie del que nadie imagina que tiene uno al lado. Puede ser un jefe, puede ser un compañero de trabajo o, desgraciadamente, más recientemente, hemos descubierto el fenómeno terrible que llamamos el amor cero, con Z. Así se llama uno de tus libros. Hemos llamado así, por denominarlo de alguna manera, que es la presencia inquietante de un psicópata integrado en tu vida como pareja. Y claro, los psicópatas integrados no tienen cara de malvados, Mónica, no van por ahí matando gente ni niños, no van violando, asesinando gente, pero van destruyendo psicológica y emocionalmente un promedio de 70 u 80 personas a lo largo de su vida. Es mucho, y cuando en el mundo laboral estos psicópatas que llamamos organizacionales entran en un lugar, van depredando, se convierten en asesinos psicológicos en serie, van eliminando, destruyendo a todos aquellos que no se someten, que les hacen, pues de alguna manera frente, o incluso que conocen sus desmanes y por eso se han convertido en peligrosos, puesto que ellos en sus comportamientos sociales en la empresa o bien compran o bien eliminan a sus adversarios. De hecho, uno de tus libros es Mi jefe es un psicópata, que yo recuerdo, bueno, pues yo lo tengo, lo compré hace muchos años y lo leí, por supuesto, y fue muy interesante, y sobre todo porque además he sabido que en algunas empresas ese libro, forrado con otro papel para que no se viera de qué libro se trataba, iba pasando de mesa en mesa, de despacho en despacho, porque todo el mundo iba sabiendo, iba averiguando que el jefe que tenían era realmente un psicópata.
¿Un 1% de la población española es psicópata? No, desgraciadamente, psicópatas puros estamos hablando entre un 2 y un 4%, o sea, es mucho más. Y cuando hablamos de psicópatas integrado, esto es el dato que me faltaba por dar, las investigaciones de lo que los que descubrieron esto llaman la tríada oscura de las personalidades psicopáticas, es decir, la suma de los narcisistas malignos, las personalidades maquiavélicas y los que en inglés se llaman aberrant self-promoter, aberrantes autopromotores, en castellano decimos los trepas, ¿verdad?, de oficina. Esta tríada oscura, según estas investigaciones de gente que han sido replicadas en muchos países, es mucho más inquietante porque llega a alcanzar más del 10% de la población. Entonces es muy probable que la gente que nos esté escuchando tenga más de un psicópata en su entorno, en su vida, que puede ser su compañero, su jefe, acaso su esposa, su esposo, su hijo, quizá, porque están entre nosotros y no reparamos en ello hasta que resultamos sus víctimas. Esta es una frase del mayor experto de toda la historia que ha habido en psicópatas, el profesor Robert Herr, que ya está jubilado, decía: si no los conocemos, si no los detectamos a tiempo, estamos destinados a convertirnos en sus víctimas. Hay una frase que escuché en una ocasión a Daniel Goleman en un curso con él, que es maravilloso en inteligencia emocional, y él decía que, comentaba que de cada 4 personas, una es un psicópata. Dice, si estás con 3 que parecen normales, pregúntate cómo estás tú. Sí, lo que pasa que habría que añadir a la frase de Goleman que esa proporción, que para mí no es descabellada, es una proporción en auge, en aumento, en un mundo y en una sociedad narcisista, donde la internalización de los valores en la educación está fallando. Tú lo sabes muy bien, que eres educadora, eres profesora, y eso lleva a generaciones enteras de seres humanos que se socializan en la ausencia de empatía, en la ausencia de emociones, en la frialdad extrema, en el egoísmo más radical, que es el narcisismo. Y el subtítulo de ese libro que has citado, que es un libro ya de hace 10 años, pero que se puede encontrar todavía en Amazon en versión Kindle, es Mi jefe es un psicópata, pero el subtítulo es ¿por qué la gente normal se vuelve perversa al alcanzar el poder? Porque lo que sabemos con la investigación es que se puede uno nacer psicópata, pero la más inquietante noticia es que uno puede transformarse muy paulatinamente por el efecto de ciertas presiones de entorno en un psicópata, no ya funcional, sino un pleno y total psicópata. Es decir, hay un camino de entrada en esta condición, que no es un trastorno mental, que es una condición, pero que es una condición muy grave porque lo que decimos todos los que hemos investigado a los psicópatas integrados es que no tiene reversión. Una vez que entras ahí ya no se vuelve, no se regresa de la psicopatía. ¿Hay psicópatas famosos en la política? Sí, lo que pasa es que omitiré sus nombres. Buenos son estos días que están ocurriendo con incidentes políticos gravísimos en España para no tener que recordar que la mayoría de los autores de esos incidentes políticos de todo signo, no voy a decir quién o cómo, pero pues suelen ser psicópatas integrados, porque hay que recordar que la profesión por excelencia de un psicópata es la política. Es la actividad que le puede dar más poder, mayor acceso a medios, a recursos, a un poder que no tiene igual, y porque el psicópata es alguien fundamentalmente motivado por este poder, pues vamos a encontrar muchos de los problemas políticos, de la corrupción, de los desmanes, del llamamiento a las algaradas que a veces hacen sin pensar en las consecuencias de esos actos, están patrocinados por estos inquietantes psicópatas integrados. Por cierto, todos ellos encantadores aparentemente. ¿Qué tendrá que ver Blancanieves con el libro Las 100 claves del móvil? Nos lo va a contar Iñaki Piñuel en unos momentos, porque primero nos vamos con esas herramientas que necesitamos para hablar bien en público. Herramientas para hablar en público. Vamos a dedicar la sección de hoy a explicar cómo debemos vestir cuando vamos a hablar en público. Como ya sabemos, nuestro lenguaje no verbal dice mucho de nosotros, y aquí entra en juego también la manera en que vamos vestidos. Hay una regla respecto a esto que dice: al menos ir tan bien vestidos como la persona mejor vestida de tu público. Es muy importante elegir la imagen que queremos dar ante nuestro público, que en gran parte va a venir por la elección de la ropa que hagamos. Cuando
Como vayas vestido en oratoria, solo afecta un 5% al éxito de tu charla, pero ten en cuenta que si no lo haces bien, te restará ese 5%. Es importante llevar ropa con la que nos sintamos cómodos y seguros, pero siempre adecuándonos a nuestro público. Por ejemplo, si yo me siento muy seguro llevando traje, seguramente que no sea lo más apropiado si voy a realizar mi ponencia ante un grupo de adolescentes en un instituto. Adecuar nuestra forma de vestir a nuestro público es otra manera, además, de empatizar con él. Espacio Oratoria, con Mónica Pérez de las Heras. Aquí seguimos en este espacio oratoria hablando hoy con Iñaki Piñuel, psicólogo y experto en moving, en bullying. Y eso te preguntaba, Blancanieves, ¿qué tiene que ver con las 100 claves del móvil de tu último Mónica, libro? después de muchos años de investigar y de hacer varios estudios cisneros, los estudios que dan la incidencia del problema del acoso en el trabajo en España durante muchos años, hasta la fecha los únicos, con muestras amplias, intenté buscar y encontré de una manera un poco serendípica, ¿no? Pues casual o no, o causal diríamos, un cuento que pudiera explicar con una economía de recursos, tú que eres docente y experta en PNL lo entiendes muy bien, para explicar a las víctimas de mobbing, a las que hemos tratado por cientos en los últimos años, muy rápidamente las características esenciales del acoso en el trabajo. Y encontré que no había ningún cuento mejor ni más perfecto que el cuento de Blancanieves para explicar todas las dinámicas que ocurren en torno al acoso. Principalmente la historia que se llama así, Blancanieves, que es exactamente el perfil de la víctima. Blancanieves, una víctima que no ha hecho nada a no ser su condición de inocencia, de bondad, de buena intención, pero que molesta, repatea, amenaza a los seres inquietantes que también narra muy bien el cuento, que son esos seres que se miran al espejo, ¿verdad? Que se miran al espejo y se preguntan, espejo, espejito mágico, ¿hay alguno más bello o más bella que yo? Y que cuando encuentran que ese subordinado, ese trabajador, es más brillante, es más capaz, es más apreciado, es mejor, más productivo, más efectivo, más eficaz, se sienten amenazados y desencadenan contra la víctima de mobbing todas las hostilidades que también el cuento narra. Porque lo que el mobbing se puede resumir muy bien es lo que el cuento cuenta, y lo relato acá, esa persecución de la madrastra, una falsa madre. Todo acosador aparece como alguien aparentemente que quiere hacerte el bien, que quiere ayudarte, pero detrás está el intento real de eliminar y atajar a un competidor o a alguien que es o se ha vuelto amenazante. Y es aquello de la madrastra pidiéndole al cazador, figura muy bien del instigador del mobbing, vete a por la Blancanieves, llévala al bosque y tráeme su corazón en una urna. El mobbing es exactamente eso, es robarle el corazón a la víctima, robarle su autoestima, robarle su seguridad en sí misma, robarle su capacidad en sí misma, la capacidad que le hace buena persona, buena trabajadora, es decir, convertirla en un pálido reflejo de lo que es antes del mobbing. A base del hostigamiento, a base de la persecución, a base del maltrato, a base de las acusaciones falsas, que llamamos míticas, el mobbing consigue convertir en verdadero lo que era en principio falso. Consiste en desestabilizar a un trabajador inicialmente válido y convertirlo en un trabajador torpe, que se equivoca, que está inseguro, que teme tomar decisiones, que está lento, y por tanto validar con el propio mobbing la versión mítica de que no es válido, no sirve y hay que prescindir de él. Es decir, el mobbing es el crimen perfecto que busca erradicar esa autoestima, esa seguridad, esa buena característica que tienen todas las víctimas antes, para precisamente fabricar o bien un despido o lanzar a todo el resto de trabajadores, a todo el resto del entorno, para aislar, estigmatizar y finalmente liquidar emocional y psicológicamente a la víctima. Uno de los trabajos que has hecho, y a mí siempre me ha llamado la atención, es la utilización de la metodología EMDR, que la utilizas con personas que han sufrido acoso laboral. ¿En qué consiste? La técnica EMDR, cuyas siglas en inglés significan técnica de movimiento ocular, de sensibilización y reprocesamiento, es una técnica de corte neurológico que ha reducido sustancialmente el periodo de remisión de lo que las víctimas de mobbing tienen en un 95% de los casos, que son cuadros de estrés postraumático. Parece mentira que es sin violar, sin agredir físicamente, sin maltratar físicamente a una persona, a un trabajador, simplemente con el acoso psicológico en el trabajo, el mobbing, una persona completamente normal pueda desarrollar un cuadro de estrés postraumático. ¿Qué es un cuadro de estrés postraumático? Pues es la forma en que una mente normal
reacciona ante lo que no es esperable, que es la gente de tu entorno, la gente del trabajo, que no olvidemos es un entorno para la víctima inescapable, porque no puede dejar de ir a trabajar, no puede evitar el castigo, tampoco le puede devolver la agresión porque habría consecuencias, y esa recurrencia, esa repetición, no olvidemos que el mobbing no es una grave agresión puntual, sino una continuada situación de maltrato, un gota a gota. Poco a poco va minando, quebrando la resistencia psicológica, y poco a poco aparece este cuadro de estrés postraumático que es necesario tratar con esta técnica en la que nosotros desde hace ya muchos años hemos acortado muchísimo, Mónica, el tiempo de remisión. Yo recuerdo cuando yo empezaba a trabajar con víctimas de mobbing, y te estoy hablando de que era un terapeuta eficacísimo, nos costaba sacar a una víctima de mobbing entre 2 y 3 años adelante. Hoy en día con MDR estamos hablando de un número de sesiones entre 8, 10, 12 sesiones. La mayor parte del estrés postraumático es eliminada y quedan pues residuos que luego se pueden tratar, pero más a largo plazo, y que vuelve la víctima a tener una calidad de vida. No olvidemos que las víctimas de mobbing tienen un grave riesgo autolítico, piensan en la muerte, piensan en quitarse de en medio, piensan en que su vida no tiene sentido. Muchos de ellos abandonan el trabajo voluntariamente, se van, no hace falta que los despidan. Otros entran en bajas laborales interminables de las que no se recuperan, y algunos los hemos tenido que incapacitar laboralmente porque ya han perdido toda empleabilidad, y por tanto nos ha permitido esa técnica reducir sustancialmente y dar el mensaje de esperanza que hay que dar aquí también, que es que hay vida más allá del mobbing, más allá del acoso en el trabajo. Otro de los temas que tú tratas habitualmente es el tema del bullying, el acoso en el colegio. ¿Con los medios tecnológicos nuevos que tenemos a nuestro alrededor, hay más bullying o no? No, hay el mismo bullying, nada más que amplificado, multiplicado el efecto devastador que tiene sobre la víctima por el hecho de que además sus humillaciones, vejaciones, no olvidemos que la mayor parte del acoso escolar sigue siendo acoso psicológico también, en forma de motes, de burlas, de exclusión, de ridiculización. Pero ahora a través del WhatsApp también. Y además ciertas vejaciones o humillaciones y la exclusión social se multiplica y se expansiona su capacidad lesiva por la utilización de las redes sociales, donde los niños pues se ven expuestos aún más a este maltrato. Y claro, cuando estamos hablando de adolescentes o incluso preadolescentes que ya tienen acceso a móviles, que ya están en las redes sociales, pues el efecto es mucho mayor. No es que hay más, pero el efecto es mucho más grave, y estamos conociendo pues que la velocidad en la que un niño todavía pequeño va desarrollando daños psicológicos cada vez es más corta, es más corto el periodo en que aparece el estrés postraumático, que también tenemos que trabajar con la misma técnica, con MDR. ¿Cómo recomendarías a los padres que observaran a sus hijos o se percataran de que sus hijos están sufriendo bullying? Pues mira, Mónica, lo más importante es descubrir cuál es la razón por la que un niño no quiere ir al colegio. Y yo digo que la probabilidad mayor cuando un niño tiene miedo, somatiza el regreso al colegio después de unas vacaciones, ahora en el inicio de septiembre del curso, o a la vuelta de un puente, de unas vacaciones, después del fin de semana, le duele la barriga, no, le duele la cabeza, tiene molestias que no vienen a cuento y que no se conoce un origen médico preciso. La primera hipótesis que deben manejar y que deben inquirir es si no está produciéndose una situación de acoso en cada vez niños más pequeños. Y en esta materia los niños no llegan a casa y les dicen: mamá, papá, me hacen bullying en el cole. No saben ni lo que es bullying y muchas veces no tienen conciencia. Y lo primero que hacen es somatizar. Por eso la primera observación es el cuerpo, que es lo que dice. La segunda es el relato. Muchos niños omiten todo el relato del colegio, no hablan nada de lo que ocurre dentro porque es territorio traumático, y hablar del cole, hablar de lo que pasa en el cole es volver a traumatizarse, y por tanto hay que sospechar que algo ocurre. Y luego, por supuesto, signos. Niños que vienen con la ropa deteriorada, con heridas sistemáticamente, niños que piden dinero para ir al colegio o que vienen sin cosas, que son objetos de chantaje. Todo esto hay que estar observantes y hay que preguntar. Cuando los niños finalmente hablan, en un 99% de los casos dicen verdad. Por tanto, cuando un hijo viene contándote un relato de acoso, puedes casi estar seguro al 100% de que te está contando algo real, no está fabulando, no está inventando. Los niños no mienten, en esta materia menos, pero en la materia, digamos, del trauma de acoso, hemos observado que es muy importante para los padres dar crédito al relato y ponerse inmediatamente al lado del niño,
y exigir, esto es hay que subrayarlo por escrito, y subrayo lo de por escrito, a los centros escolares, que se investigue y que se tomen medidas para detener esta situación, porque es responsabilidad de los centros escolares. Amor cero, lo has mencionado ya tú antes, es otro de tus libros, hablando de eso, de poder tener a un psicópata al lado. Estamos hablando de hombres y mujeres psicópatas. Por supuesto. ¿Cómo se puede detectar eso en la pareja? O sea, ahora ya Pues, imagino a todos nuestros oyentes observando con una lupa a su pareja esta tarde. Claro, esto del amor cero, lo del psicópata, ¿hay un psicópata en su vida? Pues mire, la mayor parte de los que tienen un psicópata en su vida y nos están escuchando no tienen ni idea que lo tienen. Quizás sea esta la ocasión, por primera vez en su vida, de preguntarse si todos los efectos, porque ahí está, en los efectos, ¿no? A un psicópata es muy difícil identificarlo por lo que dice, porque tienen lenguajes magníficos. Por cierto, hablando de oratoria, Son buenos oradores. No son buenos oradores, pero envuelven con palabrería, atontan, medio... O sea, que a mis cursos no vienen. Hipnotizan a sus víctimas, le dan la vuelta a los argumentos, son muy astutos, muy oportunistas y por tanto no dan la sensación de ser psicópatas. Pero los efectos sobre una pareja, la pareja de un psicópata o de una psicópata integrado, son terribles. Son personas que también desarrollan estrés postraumático a lo largo de años, son personas que... ¿Pero cómo lo detectan? Es decir, ¿cómo pueden saberlo? Pues hay ciertas cosas que los psicópatas son maestros, ¿no? Maestros en el arte de mentir sin pestañear. No es que se las crean, pero como no tienen ninguna emoción, no tienen remordimientos, no tienen conciencia moral, es lo que caracteriza a un psicópata, no poseen conciencia de remordimiento, algo que tenemos todos los seres humanos, que si hacemos algo mal nos sentimos mal, la empatía natural con el otro, pues si le hacemos sufrir nos sentimos mal, si mentimos algo dentro de nosotros genera malestar. Esto en los psicópatas no ocurre, por tanto, tú lo vas a entender especialmente cuando un psicópata miente, Mónica, no emite la comunicación no verbal que tú sabes muy bien, como experta en PNL, emiten las personas cuando mentimos, las personas cuando mentimos. Eso genera en el cerebro que recibe ese mensaje una sensación de veracidad o de parece que dice la verdad, porque como no emite, aunque no hace falta ser experto en PNL, pero el cerebro humano sí capta esas señales. Resultado, pues la mentira compulsiva, la triangulación en el ámbito de la pareja es vivir generando en la otra persona inseguridad, triangulando con terceras personas, por supuesto la infidelidad, los relatos incompletos y especialmente lo que los psicópatas hacen es colocarse como víctima de sus víctimas. Esto es central para entender el mundo de la psicopatía, a tal extremo que en inglés recibe el término de pity play, el juego de la piedad. Son expertos y expertas en simular o jugar a un juego de colocarse como víctimas de aquellos que están siendo sus víctimas, ¿no? Y por tanto digo que es muy complicado, no es tan sencillo como decir, bueno, con estos rasgos ya está, hago la suma, la resta y despejo la ecuación. Son años a veces de observación paciente los que llevan a las víctimas a concluir que están emparejados o han hecho una familia o tienen hijos con una psicópata o con un psicópata integrado. Es terrible. ¿Hasta qué punto es habitual que esas noticias que leemos sobre violencia de género, exmaridos o exparejas que matan a sus parejas, son psicópatas o no? Yo diría que rara vez, no digo que no haya, pero el psicópata integrado no necesita ni maltratar físicamente, ni menos asesinar, rara vez lo hará. Lo puede hacer porque no tiene conciencia moral, pero el relato habitual de la víctima de amor cero, de psicópata integrado, es una persona que se siente culpable, que se siente mal, que está destruida psicológica y emocionalmente y no entiende muy bien por qué. Pero es como estar al lado de una fuente de radiación nuclear. Poco a poco va destruyendo. Pero no porque ocurre esto o lo otro, sino por un cúmulo de cosas que la víctima no entiende muy bien, pero que al final van a destruir su capacidad de resistencia psíquica y que le llevan a una situación de verdadera desesperación. El psicópata, cuando quiere conquistar a alguien, lo bombardea de amor. La primera fase es una fase habitualmente de seducción. Y cuando se aburren, porque son personas que se aburren muy rápidamente, no tienen mundo interior ninguno, cuando se aburren dejan caer la relación de un segundo al siguiente sin tener el más mínimo problema, sin hacerse ningún remordimiento, y eso deja devastada a la víctima, al extremo que es cuando la víctima no sabe con qué carta quedarse, si la cara amable, seductora de la que se han enamorado, del psicópata, o este ser frío, absolutamente astuto y oportunista, que es el verdadero ser, el que estaba detrás de la máscara, que es el que ha manifestado finalmente ser los psicópatas. Al cabo del tiempo, yo suelo decir que a estos psicópatas se les cae la máscara y dejan traslucir su verdadera
persona, la persona que había detrás de la máscara, que es un ser frío, sin emociones, sin ninguna conciencia moral, con consciencia, Mónica. Consciencia tienen, saben lo que hacen, por eso son imputables, no están delirando ni están locos. Por eso no van al psiquiátrico. Y además es que otra cosa terrible que no te he comentado es que ya el profesor Robert Herr nos decía, antes de jubilarse, que no practiquemos terapia con ellos, porque no solamente que no se curan, sino que para ellos la terapia funciona al revés, aprenden nuevos trucos para depredar con mayor especialización a la víctima. Es alucinante, la verdad es que el tema es tremendo. Estamos aquí en el estudio aprendiendo muchísimas cosas. Iñaki, hoy en día vemos mucho coaching, muchos coaches, mucha gente que se está dedicando a tratar a otras personas, ayudar a otras personas. Un psicólogo, bueno, pues con la trayectoria que tú tienes, ¿qué opina del tanto coaching? Bueno, es como todo, hay buenos coaches, aquí tenemos una buena coach, pero hay también, bueno, pues un fenómeno de vulgarización, es decir, que pues se ha terminado pensando que cualquiera, pues leyendo un par de libros o incluso escribiendo algún libro, se podía convertir en un experto y convertirse en experto en algo requiere muchos años, tú lo sabes muy bien, de investigación, de seguimiento, de tratar los problemas específicos, y pues la mayoría, yo diría, de los que acaban de colocarse en 6 meses como coach no poseen ese bagaje, No digo que no sean buenas personas o hayan sido buenos profesionales, y que, bueno, pues como todavía esa profesión no está regulada en España, pues hay muchísimo intrusismo y hay muchísimas personas que se ponen en su tarjeta coach y que pues sencillamente podrían dar el consejo o el entrenamiento que podría dar mi abuelita dando unos buenos consejos, pues de esa sabiduría que naturalmente tienen las abuelas. Por tanto, hay que tener también cuidado con quién estás, hay que pedir las referencias, hay que buscar la trayectoria, hay que ser sensato, No es simplemente cualquiera el que te pueda ayudar. Y luego como psicólogo tengo que decir, hay personas que acuden a nosotros, a nuestro gabinete, que han pasado por ciertos coach para resolver problemas que son problemas de psicoterapia. Y obviamente los coach, ya esto digo en general, a no ser que sean psicólogos y además psicólogos entrenados, especialistas en clínica, no pueden hacer terapia o psicoterapia de problemas que requieren un enfoque científico y propio de la disciplina nuestra, en este caso la psicología. Estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque es verdad que a veces yo a veces voy a una empresa a dar un curso y me dicen, pero no será coaching, ¿no? Es verdad. Digo, no, vengo a hablar de oratoria, ¿no? Pero es verdad, hay gente que está escarmentada ya, ¿no? Porque les han puesto coaches en las empresas y que les han hecho más daño que ayudarles. Entonces, claro, aquello que decía el Evangelio, que si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde irán los dos, verdad? Pues eso. Las 100 claves del moving, hemos empezado hablando de él y vamos a terminar hablando de él porque se presenta en unos días. Cuéntanos. Bueno, pues el próximo viernes 3 de noviembre a las 7 de la tarde lo vamos a presentar en Madrid, en la Casa del Libro de la calle Orense, en Espasa Calpe de la calle Orense. Al principio de la calle, frente al Corte Inglés, y en esa ocasión pues me acompañará mi editora Ana Martínez Dorado, la directora de EOS, que es quien publica el libro, y me acompañará el subdirector general de personas de CEU San Pablo, Óscar Cortijo, que es coautor conmigo de algún libro y ha tenido a bien presentar este libro porque es también especialista en recursos humanos. ¿Alguna otra cita que quieras dar? Tenemos también el día 7 de noviembre la presentación del libro en el Colegio de Enfermería a las 5:30 de la tarde. El Colegio de Enfermería, que también ha mostrado mucho interés por este problema, toda vez que las enfermeras y los enfermeros es un colectivo especialmente afectado por el problema del acoso en el trabajo. Hace muchos años ya hicimos el estudio Cisneros 3 y encontramos pues que más del 20% y en algunos casos más del 30% de los enfermeros que habíamos encuestado reportaban sufrir situaciones periódicas de maltrato, de acoso, de mobbing en el trabajo, y por eso también lo vamos a presentar allí el 7 de noviembre, 5:30 de la tarde. ¿El libro Las 100 claves del mobbing ya está en librerías? Sí, se puede encontrar en cualquier librería, en Casa del Libro, el Corte Inglés, Amazon, y también se puede encontrar en versión electrónica que lleva el nombre, en la versión electrónica varía, se llama Por si acaso te acosan. Ah, muy bien. Pero vamos, es el mismo libro, Las 100 claves del mobbing, por si acaso te acosan, y es un libro pues que es práctico porque busca explicar
a través del cuento de Blancanieves, y de 100 pequeñas... Yo aprendí hace muchos años, Mónica, a dar los conocimientos en pildoritas. Son 100 pequeñas cosas que hay que saber para detectar y salir del mobbing, del acoso psicológico en el trabajo. Yo soy testigo de cómo escribes y la verdad es que hay grandes autores por ahí, hay grandes expertos en temas que saben escribir bastante mal, pero no es tu caso. Tú escribes muy bien y da gusto porque se entiende completamente. Las 100 claves del mobbing de Iñaki Piñuel. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Faltaría más. El placer es mío, Mónica. Un placer estar contigo y te deseamos que sigas divulgando sobre estos temas, contándonos para que también los vayamos divulgando desde aquí y sobre todo que sigas ayudando a muchas personas. Estupendo. Un placer. Gracias.